Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa académico del CUSEA Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, permítanme darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es el maestro Héctor Iván del Toro Ríos. Es la segunda ocasión que nos acompaña en este programa. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias, Melissa. Un saludo para todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Es un placer contar con su presencia de nuevo. Antes de continuar con la dinámica de la charla, permítanme compartirles una breve semblanza del maestro del Toro. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Relaciones Económicas Internacionales, con énfasis en la cooperación América Latina y la Unión Europea. Actualmente es doctorante en estudios fiscales. Ha trabajado además en el órgano técnico de Hacienda Pública. Además, recientemente fue director organizacional en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista, permítanme compartirles y darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Juan Carlos Carrillo Orozco, estudiante Orgullo CUSEA, activo de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, especializado en el área de servicios financieros y se desempeña actualmente como asesor en temas de crédito, tanto para personas físicas como personas morales. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Melissa. Muy bien. Un placer contar con tu presencia. Y bueno, sin más por añadir de mi parte, te cedo el uso de la voz, Carlos, para dar inicio a esta entrevista. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, muy bien. Igualmente, me gustaría comenzar esta breve charla platicando acerca de una temática, pues, que si bien es compleja, pues sí es de gran interés para toda la parte, ahora sí que para toda la población, hablar sobre el contexto económico que tenemos aquí en México y posterior a ello, me gustaría que lo encarriláramos o ahondáramos en cuál es el panorama que tenemos en Jalisco para este año 2022. ¿Le parece, maestro, si empezamos con esto, dando un contexto general de cómo estamos? Hemos escuchado en los medios, ahora sí que está el tema de una posible recesión técnica. Me gustaría, maestro, que nos hablara, que le hablara a la audiencia acerca de esta temática, a qué se debe, cuáles son sus causas y pues cuál es el posible panorama en términos generales. Muy bien, claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Mira, pues efectivamente todas las redes sociales ahorita están teniendo una de las noticias, digamos, más difíciles de poder entender en materia económica, hablando de lo que viene siendo pues una pequeña desaceleración y que esto ha causado pues esta pequeña recesión que se está mencionando y que puede llegar a ser un factor pues alarmante para la población. Y esto se debe de acuerdo a lo que estoy proyectando aquí sobre el contexto económico que tuvimos al cierre del 2021, donde estamos visualizando que el cierre del 2021 presenta una desaceleración económica. En este caso, la situación es que la inversión, el crecimiento, el desarrollo, pues prácticamente se estaba limitando porque la población no tenía la capacidad económica de salir adelante, no veíamos a empresas que generaran aspectos económicos e impulsaran esta situación. Por lo tanto, esta desaceleración económica pues trajo consigo un cierre muy difícil para lo que viene siendo el 2021. Además, el indicador global de actividad cayó en lo que viene siendo 0.2%, y esto pues es una problemática muy fuerte porque quiere decir que todos y cada uno de los países en el mundo tuvieron un retroceso económico como lo estamos viendo. Además del estancamiento y la recuperación económica que está teniendo nuestro país, porque en este caso recordemos que la llegada de la pandemia del COVID-19 pues trajo consigo que muchos precios se elevaran, muchas personas perdieran sus empleos, empresas que cerraran, y pues esto trajo consigo pues esta dificultad que estábamos visualizando. Sin embargo, todo esto también se le adiciona lo que viene siendo el factor inflacionario que lo que viene siendo el ente oficial, que viene siendo el INEGI, señalaba que era de al máximo 7.36%. Una cifra pues prácticamente se puede decir histórica porque teníamos 21 años que no presentábamos una inflación en estas cuantías, y el crecimiento económico que tuvo nuestro país pues fue menor a este tipo de cuestiones inflacionarias, casi llegando al 5%. Entonces todo esto trajo pues un panorama
panorama pues muy desalentador tanto para inversionistas, empresarios y para el público en general, que tenemos que asumir lo que viene siendo los embates de lo que es una economía pues en una difícil situación. Y en el 2022, pues vemos que según el Banco de México prevé que vamos a tener como país un incremento de 1.5 a máximo 2.5%, que quiere decir que vamos a tener un crecimiento menor a lo que representó el 2021. Tuvimos aumento muy fuerte de lo que viene siendo en materia salarial, que trajo consigo pues cierta clase de dividendos para las personas, pero vemos la caída del poder adquisitivo de la misma. Aumentaron los empleos informales y tuvimos capacidad de aumentar empleos, pero no en las condiciones que nosotros necesitamos. Y hubo una disminución de los niveles de inversión, así como la disminución de los inversionistas y el aumento de los contagios que estábamos viendo en materia de salud en lo que viene siendo nuestro país. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando en una situación muy complicada donde la situación en materia económica pues trae cierta clase de disyuntivas y preocupaciones para la población. Claro, sin duda alguna, maestro, todo lo que usted nos comenta, pues ahora sí que es un tema muy, muy difícil, tiene una complejidad y pues la verdad es que algunos agentes o algunas instituciones de gobierno han intentado, o por lo menos desde el punto de vista de un servidor, han intentado y hecho comentarios inclusive de que lo peor de la pandemia o los estragos de la pandemia ya los pasamos. Y con estos datos duros, maestro, que usted nos hace el favor de compartirnos, nos damos cuenta de que realmente no estamos aún ni cerca, en este caso, de poder lograr una superación en temas económicos. Ahora bien, ya nos brindó lo que es un contexto general, un contexto nacional, hablando de cómo se encuentra actualmente México y qué pudiéramos esperar para el 2022. Me gustaría que nos comentara, maestro, cuál es su opinión acerca del crecimiento económico que se puede tener aquí en Jalisco. Estaba checando, por ejemplo, una estadística hace rato referente a la inversión extranjera directa que se ha tenido, por ejemplo, aquí en Jalisco. Jalisco en 2021 fue uno de los estados a nivel república que no tuvo un decremento en temas de inversión extranjera. Entonces, al contrario, tuvo un aumento de aproximadamente el 20% respecto al año anterior. Es decir, los inversionistas extranjeros están invirtiendo en el estado, pero aún así, como usted comenta, hay ciertas variables que siguen afectando de manera directa. Me gustaría que nos compartiera su opinión acerca de este tema. Sí, efectivamente, como lo mencionas, Carlos, en este caso, hablar del crecimiento económico que puede llegar a presentar nuestro estado es muy halagador porque en este caso estamos teniendo mayor creación de empleos, estamos teniendo inversión extranjera directa, como tú lo comentas. Entonces, quiere decir que tanto la mano de obra y como las características que las empresas buscan dentro de una población para poderse establecer están siendo óptimas y muchas empresas a nivel internacional están considerando un punto focal importante a nuestro estado para poder derramar lo que viene siendo esta situación económica y pues tener una forma de poder engrandecer lo que viene siendo la situación económica de las familias. Pero hay que recordar algo muy importante. La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 pues trajo mucho un problema muy fuerte en lo que viene siendo el desabasto de cuestiones laborales, porque recordemos que muchas empresas cerraron, muchas empresas en pequeñas condiciones tuvieron que cerrar simplemente despidiendo a las personas que trabajaban con ellos y esto pues prácticamente a la fecha no se ha recuperado. Sí, es cierto que en Jalisco es uno de los estados que ha tenido la mayor proliferación de cuestiones laborales, sin embargo muchos de los trabajos que se han creado pues no han sido lo suficientes porque o se están creando con menos nivel salarial o no se están dando bajo las condiciones que se tenían en 2020. Entonces, este pequeño retroceso pues ha sido uno de los cuales pues es un punto medular para poder combatir y crear nuevas empresas y nuevos programas o nuevos trabajos que les permitan a la población buscar esa eficiencia laboral y por lo tanto tener los requisitos económicos para sobrellevar una situación inflacionaria tan fuerte como la que estábamos viviendo al cierre del 2021, pero que en este año pues ya se ve y se prevé una situación inflacionaria que puede llegar a afectar a la población. Claro, definitivamente son síntomas ahora sí que de una economía en afectación y vaya, lo hemos visto a nivel mundial, ahora sí que
En el aspecto, digamos, lo internacional, vemos cómo ha afectado realmente el tema de la pandemia y vemos que todavía va para largo. Escuchaba yo, por ejemplo, en una conferencia que usted tuvo, donde decía que, por ejemplo, la cuesta de enero, pues se va a alargar inclusive hasta abril o hasta principios de mayo. Entonces, es importante, considero que es importante que nosotros como jaliscienses conozcamos dónde estamos parados para en función de ello pues intentar encaminarnos hacia una mejora económica. Y otro punto también a tomar que considero de relevancia es el tema que usted comentó acerca de este aumento salarial. Vemos que en diciembre, el 31 de diciembre del año anterior, se genera lo que es este crecimiento de aproximadamente el 22% sobre el salario mínimo, pero que como usted reiteraba, ¿no?, aún sigue siendo insuficiente para que los jaliscienses pues puedan comprar o puedan adquirir por lo menos lo que es una canasta básica y puedan tener una buena calidad de vida. En esta temática, ¿cuál sería la visión, maestro? Sí, claro, Carlos. Mira, ante este tipo de circunstancias, tú como lo estás mencionando, aquí tenemos la diapositiva donde estamos hablando del comportamiento salarial, cómo ha estado evolucionando a través del tiempo. Si ustedes se fijan, no presentábamos incrementos tan fuertes desde lo que viene siendo 2017. Sin embargo, los más fuertes que hemos tenido en estos últimos años ha sido el del 1 de enero del 2021 y el del 1 de enero de este año 2022, donde estamos teniendo pues un cuestionamiento digamos, salarial más importante y que está trayendo consigo pues una repercusión que la población permita tener esos recursos económicos que le permita llegar a tener nuevamente el poderío económico que se estaba presentando. Sin embargo, pues todos estos tipos de incrementos salariales se difuminan en el momento de que los precios están teniendo alzas tan importantes como lo que viene siendo en cuestiones inflacionarias. Y lo podemos ver en lo que respecta a la situación de cómo se encuentra el nivel inflacionario. Si nosotros recordamos, el nivel inflacionario lo estábamos viendo de 7.36%, que era lo que el Banco Oficial o el Banco Central de nuestro país junto con el INEGI estaba representando. Cabe señalar que aquí el Banco Central tiene la forma de estabilizar o busca estabilizar la situación inflacionaria en al menos el 3%, con una variante de más o menos 1%. Por lo tanto, podemos tener del 2 hasta lo que viene siendo el 4%. Sin embargo, al día de hoy, nosotros ya registramos 5.36% en cuestiones inflacionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo una inflación tan alta que prácticamente está orillando a que lo que viene siendo el nivel salarial que representamos prácticamente se disuelva en materia inflacionaria, porque todos los productos están teniendo un aumento muy significativo. Del 2021 a la fecha, lo que viene siendo el precio de la canasta básica se ha aumentado en 74 pesos. Estamos hablando de 80 pesos y muy comúnmente está siendo cuestión de algunos productos como lo viene siendo el limón, lo que viene siendo la naranja, algunos otros cítricos, lo que viene siendo los cárnicos, que en este caso están representando precios superables a lo que viene siendo el precio que lo teníamos el año pasado. Ahorita estamos hablando de algunos cortes en lo que viene siendo de cárnicos, como lo viene siendo el peinecillo, que es el que comúnmente compra la población, de que su precio ya está superando los 200 pesos por el mismo. Entonces, el año pasado se vendía en un precio que oscilaba entre los 168 a 174 pesos. Esto te está llevando a que estamos teniendo incrementos por arriba del 25%, dependiendo del lugar donde lo estamos encontrando, y trae este tipo de afectaciones. Por ejemplo, al cierre del 2021, la fuente oficial señalaba que la inflación era de 7.36%, y en el estudio que llevamos en el centro universitario, la inflación cerró en 7.56%. Entonces, estamos viendo una situación complicada porque las personas no pueden tener el acceso general para todos los productos de la canasta básica. La canasta básica que nosotros llevamos a cabo dentro de lo que viene siendo CUSEA tiene aproximadamente un total de 121 artículos. Entonces, de los cuales la canasta básica tenía en 2021 un precio de 11,482 pesos.
Actualmente, esa canasta básica cuesta 11,516 pesos con 76 centavos. Lo que te mencionaba, un aumento más o menos de 74 pesos de manera general en todos y cada uno de los productos de la misma. Y algunos precios, como lo que viene siendo el precio del limón, están teniendo precios estratosféricos que van en el limón sin semilla de 38 pesos hasta 63 pesos, en el limón con semilla, que es el que comúnmente consumimos, entre 78 y 96 pesos por kilogramo. El chile serrano está casi llegando a los 200 pesos por kilo, lo que viene siendo la pechuga de pavo o el filete de pollo, está teniendo incrementos por arriba de 120 pesos. Entonces, este tipo de circunstancias afectan directamente al núcleo de las familias y trae consigo una desestabilización económica. El cilindro de gas está aumentando de 634 pesos con 18 centavos, como se vendía al cierre del 2021 e inicios del 2022, y actualmente ya supera los 666 pesos. Hay inclusive algunos proveedores que lo llegan a vender hasta 674 pesos con 80 centavos por el mismo cilindro de 30 kilogramos. Entonces, aquí vemos una afectación directa para la población en común. Claro, definitivamente, maestro, estos datos que usted nos comparte, la verdad que son muy interesantes, son también muy preocupantes. Lo que comenta acerca de este incremento que han sufrido muchos o inclusive todos los productos de la canasta básica, la verdad es que es algo bastante interesante de analizar y me gustaría, maestro, salvo su mejor opinión, que nos contara un poquito acerca de cuáles son como los factores o qué determina, qué variables son las que determinan que, por ejemplo, esta canasta básica esté teniendo estos aumentos. Más allá de que nosotros o la gente conoce acerca del tema de la pandemia, le adjudica todo al tema de la inflación. Siento que en ocasiones reducimos mucho o le echamos la culpa, ¿no?, al tema de la inflación, pero también en ocasiones hay distintos factores que están afectando y que están ahora sí que apoyando este aumento en los precios de la canasta básica. Me gustaría, maestro, si nos pudiera comentar o platicar un poquito más acerca de cuáles son estos causantes, qué está causando de que esta canasta básica pues está aumentando su precio. Sí, claro, mira, esto en términos económicos, pues no hay un solo factor que te pueda delimitar a cuál es la causante de estas variaciones numéricas que estamos presentando en los artículos. Por ejemplo, esto se asocia a factores internacionales como lo que viene siendo la paridad peso-dólar, lo que viene siendo el precio de algunos artículos de manera internacional, como es en el caso, por ejemplo, del petróleo y de todos y cada uno de los derivados que tiene. Porque, por ejemplo, al incrementar el precio del petróleo, se incrementan algunos otros factores, como lo viene siendo la gasolina, el diésel, lo que viene siendo herbicidas, fertilizantes, y que esto ha sido uno de los factores que, por ejemplo, en materia del limón sin semilla o con semilla, pues ha traído un incremento potencial en estos precios. Recordemos que, por ejemplo, si tú eres el proveedor, asumes ese tipo de costos, pero no los vas a tomar en su totalidad, sino que se transfieren hacia el público, que en este caso es el consumidor final, y representa pues prácticamente el afecto o negativo para ese tipo de personas que están consumiendo esos productos. Ahora, recordemos que existen otras problemáticas como el acaparamiento, el intermediarismo, las cuestiones climatológicas, los factores, por ejemplo, de la oferta y la demanda. Entonces, todo esto en conjunto está implicando que el precio de los productos se vean afectados y tengamos este tipo de disyuntivas. Y si adicionamos las implicaciones inflacionarias o la escasez de los productos, pues en este caso es cuando vemos que los productos prácticamente se elevan en materia de precios y la población pues deja de consumirlos. Por ejemplo, los 121 productos que nosotros consideramos en la canasta básica que te mencionaba, que tienen un precio de 11,500 pesos para poder obtener los 121, esto nos está representando al menos un gasto de 2.2 salarios mínimos para poder sobrellevar la totalidad de la canasta básica. Pero cabe señalar que, por ejemplo, en el estado de Jalisco, nosotros estimamos que entre el 25 y el 28% de la población pueden tener
acceso hasta cuando máximo un salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos mucha parte de la población en el estado de Jalisco que viven por menos de 5,000 pesos mensuales. Y esto es una afectación muy grave porque recordemos que la canasta básica se crea con la finalidad de tener alimentos que causen nutrientes al cuerpo humano para seguir siendo activamente laborables. Y si no tenemos esas condiciones, pues prácticamente vamos a ver un retroceso en lo que viene siendo la actividad laboral de las personas y pues en este caso en su salud. Claro, definitivamente es un hecho que afecta directamente ahora sí que a la vida de todos y cada uno de los jaliscienses. Aquí, maestro, me gustaría hacer como un paréntesis y meter un poquito el tema laboral que tenemos actualmente en Jalisco, que si bien lo que usted comenta acerca de la canasta básica es de extrema importancia, dado que nosotros la consumimos diariamente y pues nosotros tenemos que tomar ahora sí que un índice, ¿no? Debemos de saber cómo cuantificar y ver cómo han ido aumentando las cosas de uso diario. Ahora, me gustaría meter, como lo comenté anteriormente en la plática, el tema de la situación laboral que tenemos actualmente aquí en Jalisco. Escuchaba en una rueda de prensa que usted tuvo que se hablaba acerca de una baja cualificación, por ejemplo, en los empleos que se tienen actualmente y esto sumado, pues ahora sí que a una baja, digámoslo, a una baja de rama salarial que tienen las personas, un bajo ingreso salarial. ¿Cómo afecta también todo esto? ¿Cómo se suma? ¿Cómo también puede ser una variable de interés para todos y cada uno de nosotros? Sí, exactamente. Mira, esto es un factor importante porque, por ejemplo, la cualificación que buscan las empresas transnacionales al llegar y posicionarse en nuestro estado o en nuestro país, pues buscan cierta clase de condiciones para poder ser eficientes y productivas y mejorar las actividades laborales de este tipo de personas. Sin embargo, si la población no cuenta con estas características, pues prácticamente van a ocasionar que la población no pueda acceder a ese tipo de empleos y acceder a los ingresos salariales que les pueda permitir. En este caso, este es uno de los factores que también ocasiona una importancia en cuestiones de negatividad en los aspectos laborales, porque, por ejemplo, muchas empresas buscan factores educativos y factores de mano de obra eficiente para poder sobrellevar los productos que hace. Ahora, este tipo de circunstancias trae consigo que, por ejemplo, al ver la situación en la cual nos estamos encontrando, por eso pongo esta diapositiva, la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo las personas, sean apegadas al trabajo formal o informal, está teniendo una significancia muy importante. ¿Por qué? Porque la población únicamente está accediendo a lo que viene siendo el 94.37% de su salario. ¿Qué quiere decir? Que por cuestiones inflacionarias casi estamos perdiendo 5.62%, que es equivalente a 291 pesos, y la población tiene que hacer prácticamente magia para que con 4.894 pesos con 19 centavos podamos comprar todos y cada uno de los bienes de la canasta básica. Y si a esto le asumamos que la población no tiene capacidades educativas y no tiene habilidades laborales que les permitan adherirse a las empresas que están llegando o que están generando los empleos en nuestro estado, pues prácticamente dejamos en una situación vulnerable a la población en general. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, maestro, ¿cuál sería una de las posibles soluciones? Digo, realmente no tenemos una varita mágica, qué bueno fuera que se existiera pues solamente una herramienta para poder mejorar la situación económica en su conjunto, en su generalidad. Pero, ¿cuáles serían algunos de los programas, algunas de las políticas que se pudieran manejar para, en este caso, poder hacer frente tanto al tema laboral que comentamos que no se encuentra pues en una frontera eficiente? ¿Qué es lo que se pudiera hacer para mejorar, maestro, en su opinión? Aquí lo que se podría hacer, Carlos, sería buscar crear políticas públicas que permitan a la población tener las técnicas o herramientas que las empresas están solicitando. Por ejemplo, se puede hacer un programa donde se esté capacitando en cuestiones, por ejemplo, de cómputo para la población, en cuestiones de habla de inglés. Entonces, pero que la población vea que se está reflejando este tipo de políticas con la finalidad de que podamos ser más activos en las actividades, valga la redundancia, laborales que las empresas están solicitando. Porque aquí en este caso,
vemos que existen muchas personas que tienen este tipo de carencias y que no pueden buscar un trabajo formal porque tal vez no tienen experiencia o no tienen aquellas habilidades que las empresas están requiriendo. Claro, sí, definitivamente siento que también tiene que ver, por ejemplo, un tema de cultura. Lo vemos, por ejemplo, en otros países donde le están dando un poco más importancia al tema económico. Por ejemplo, Japón, algunos países asiáticos, vemos una tendencia hacia la disminución, en este caso, digámoslo, de universidades que tienen como un enfoque un poquito social, de ciencias sociales, y vemos un aumento precisamente en el tipo de educación que tiene que ver más con áreas económicas y que tiene que ver también con temas, por ejemplo, como el análisis de datos, con temas tecnológicos, de inteligencia artificial. Y como usted lo comenta, siento que es muy importante que en este caso tanto el gobierno estatal como el gobierno federal implemente lo que es una política ahora sí que apoye y que venga pues a desarrollar nuevos talentos y obviamente a mejorar esta mano de obra calificada que requiere, ¿no?, la actual economía a nivel nacional y a nivel también estatal. De hecho, Carlos, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, también muchas de las cosas están en cuestiones de cultura, como tú lo mencionabas, pero en este caso de nuestros jóvenes. Porque recordemos, por ejemplo, hay países como lo que viene siendo Japón, Inglaterra, Corea del Sur, donde los jóvenes que están en etapas educativas, por ejemplo, a nivel licenciatura, sus horarios son de 9 de la mañana hasta casi 10 de la noche para que en este caso busquen la educación que necesitan y algunas otras habilidades a partir de talleres y que busquen este tipo de conocimiento que les permita ser proactivos en el momento de salir a la etapa laboral. Y en este caso, por ejemplo, también no podemos decir que es únicamente problemática ya sea de gobierno federal, gobierno estatal o municipal, sino que nosotros también tenemos que buscar las formas de poder desarrollar para que en el momento de que estemos en etapa laboral seamos el objeto de atracción para las empresas y busquemos posicionarnos para poder obtener los recursos monetarios que necesitamos. Definitivamente, yo concuerdo mucho con ese punto de vista. De verdad sí creo, desde una postura personal, la postura de un servidor, sí creo que en muchas de las ocasiones uno de los males que tenemos, sobre todo los mexicanos, como lo platicamos en temas de cultura, es el que tenemos una tendencia a reducir, ¿no?, al reduccionismo. ¿En qué sentido? En que muchas de las ocasiones nosotros pensamos o atribuimos el problema solamente a un ente. En este caso nosotros podemos hablar de que el gobierno es el único culpable, pero como usted bien nos lo está comentando, en muchas de las ocasiones también nosotros tenemos que ponerle, ahora sí que de nuestra cuchara, como dicen por ahí, ¿no? Debemos de ser ahora sí que como un conjunto de entre habilidades propias, desarrollo personal, el buscar salir adelante de alguna manera, ahora sí que meramente personal, y pues obviamente esto acompañado también de una política pues un poquito más pública, ¿no? Porque al final del día pues somos agentes que trabajamos en conjunto. Maestro, ¿qué le parece si pasamos a la siguiente pregunta aquí en el tema? Adelante, Carlos. Del diálogo? Nos hacen una pregunta respecto a vamos a volvernos un poquito al tema que hablábamos acerca de la actualidad laboral que tenemos aquí en Jalisco. Y esto es referente a cómo ha afectado actualmente, cómo este año se ha afectado en temas de precariedad laboral aquí en Jalisco. ¿Cómo afecta todo eso a las familias? Sí, efectivamente. Mira, este es un punto muy objetivo porque, por ejemplo, la precariedad laboral pues está encaminada a, como lo mencionaba, a las actividades que puedes llegar a desarrollar de manera general como trabajador para las empresas. Entonces, cuando las empresas ven que no están teniendo el apego general en la venta de los productos, lo que están haciendo es tratar de descansar a una parte de la población para no tratarlas de afectar o disminuirle sus salarios, como lo vimos el año pasado entre abril y mayo, donde estábamos visualizando que las empresas, para no tratar de llegar a afectar a la población, disminuían pues básicamente en el 50% en ocasiones lo que viene siendo su situación salarial. Entonces esta es una afectación muy fuerte porque recordemos que todavía al día de hoy existen familias donde existe nada más el padre de familia que es el que lleva los alimentos a la casa, pero en el momento que cuando el padre
madre se queda sin empleo, se encuentra en una situación de desempleo, pues existen cierta clase de complicaciones, porque recordemos que en este caso tenían que llevar una situación alimentaria y contribuir a lo que vienen siendo los pagos de impuestos y todas las características que se tienen que asociar sobre lo que viene siendo la manutención de un hogar, como lo viene siendo la renta de casa habitación, lo que viene siendo el servicio de la luz, el agua, el teléfono, el internet. Entonces, prácticamente se empieza a distorsionar la situación económica desde el núcleo familiar, y pues empiezan a afectar directamente a otros integrantes de la familia. Y eso en ocasiones obliga a que los hijos dejen tal vez la escuela para poder ser funcionales para lo que viene siendo la situación económica de la familia, y pues que tengan que incorporarse en tempranas edades a lo que viene siendo una actividad laboral, recordando que este tipo de situaciones pues prácticamente va a ocasionar que se estén apegando al comercio informal o lo que viene siendo al comercio ilegal en este caso. Entonces aquí estaríamos afectando pues en otros dos factores a la situación real y la situación laboral que pueden llegar a presentar las personas en el estado de Jalisco. Claro, definitivamente. Y aunado a eso, maestro, platicamos y he visto algunas de sus conferencias donde usted trata temas muy importantes y que digo que están actualmente en boga. Se habla, por ejemplo, mucho en medios acerca de un término también relativamente nuevo, que es la gig economy, acerca de la cual se tiene la premisa o se tiene la definición que básicamente nosotros como millennials, por decir algo, las personas están buscando otro tipo de ingresos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, las personas tienen, como comentábamos, su salario mínimo, pueden estar ganando en promedio, según cifras del INEGI, por ejemplo, aquí en Jalisco, pueden ganar en promedio de 6,000 a 8,000 pesos mensuales, pero los cuales, como usted comenta, vemos una canasta básica con un precio de 11,500 pesos aproximadamente mensual, los cuales pues no les son suficientes. Entonces, la gente lo que opta por hacer, como usted lo comentaba, y ahorita me gustaría que detallara un poquito más eso, se tiene que hacer ahora sí que de otro trabajo, ya sea en plataformas digitales, de repartidor, o inclusive escuchaba también que usted dijo un término de dark kitchen, el cual me gustaría que compartiera con nosotros y pues que explicara, ¿no?, a la audiencia de qué se trata todo esto. Sí, claro, mira, ante este tipo de avances económicos que estamos viendo con las afectaciones inflacionarias y que efectivamente no alcanza para sobrellevar los precios de la canasta básica, aunque acabe señalar que existen infinidad de canastas básicas, sin embargo, la que nosotros tenemos es la que más o menos se viene ubicando desde 1970. Entonces, aquí estamos dándole el énfasis a la investigación primaria que se tenía en un cierto momento. Efectivamente, existe el término de dark kitchen, donde básicamente lo que hacen es un grupo de amigos o de familiares se reúnen, empiezan a cocinar y empiezan a vender sus productos en las principales plataformas digitales, ya sea WhatsApp, YouTube y todas estas como Facebook, lo que viene siendo algunas empresas como Instagram. Entonces prácticamente todos este tipo de lugares lo utilizan como medios de poder hacer accesible el producto que están procesando y que llevan hacia, en este caso, hacia sus hogares, con la finalidad de que hacerlo de manera, digamos, local, sin pagar impuestos y haciéndolo con una facilidad de que los precios sean más accesibles para la población. Sin embargo, aunque es una situación que pues no debería de estar, digamos, vinculada a un cuestionamiento de legalidad, porque se está haciendo bajo la sombra de lo que viene siendo el Estado, es una de las fuentes alternativas que la población está utilizando. Y vemos que desde la llegada de la pandemia a la fecha, este tipo de situaciones están proliferando. Y lo vemos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más personas que ofrecen sus productos. Y simplemente lo vimos al cierre del 2021 con lo que viene siendo las etapas navideñas, donde veíamos en Facebook el montón digamos, de personas que ofrecían sus productos, haciéndolos accesibles a bajos costos, y tenía el prefijo de hechos en casa, con la finalidad de buscar estas alternativas salariales que les permitan sobrellevar los precios que se están manejando en canastas básicas tan fuertes y que tienen pues este gasto tan oneroso económicamente hablando. Entonces, ante este tipo de circunstancias, la población busca alternativas. Vemos a otras personas o otras familias que venden en lo que viene siendo sus cocheras o en banquetas algunos artículos para hacerse acreedores a un poco más de ingresos salariales para poder percibir la situación económica en la cual estamos hablando. Claro, definitivamente, maestro. Y aunque bien esto ayuda, precisamente como usted lo comenta,
al de cierto punto complementar la economía de los calicienses, también es cierto que tienen más consecuencias tanto negativas como positivas. ¿Positivas en qué sentido? Podemos hablar de que se está teniendo más ingreso, pues entonces se va a tener más gasto. Y podemos hablar de que eso nos puede apoyar con una reactivación económica. Aunque, como usted lo comentaba, y me gustó ese enfoque que le dio, también estamos hablando de que las personas, por decirlo de alguna manera análoga o en alguna analogía, pues están trabajando en las sombras, ¿no? Entonces, esto genera, pues, desde un punto de vista personal, genera lo que es una baja recaudación fiscal y por supuesto que esto pues tiene afectaciones negativas. Y aunado a ello, que también es muy importante, por ejemplo, el tema de la informalidad. Este tipo de plataformas que usted comenta, el simple hecho de que una persona, por el hecho de que no completa con su salario la compra de los bienes necesarios o que él considera necesarios y tenga que implantarse o que se tenga que añadir, mejor dicho, a la economía informal, genera de alguna u otra manera lo que va a ser una problemática en tema, por ejemplo, de seguridad social. Desde un punto de vista, siento que muchas de estas personas que están, por ejemplo, ahorita hablábamos de los millennials, ¿no? Que por ejemplo en Japón trabajan unas jornadas muy largas o estudian y trabajan en jornadas muy largas. Vemos actualmente que la tendencia, por ejemplo, de los jóvenes es el estar trabajando de freelance, donde pues no tienen ninguna o no tenemos ninguna seguridad social, donde no estamos generando lo que es, por ejemplo, algún afore para algún retiro y de alguna u otra manera tampoco se está haciendo muchas veces no se hace esa generación o esa recaudación fiscal. Está el tema de los honorarios y demás, pero sabemos que muchas veces se trabaja bajo las sombras. Ante esta problemática, maestro, ¿qué se pudiera hacer? Sí, mira, aquí tenemos una situación complicada porque más o menos nosotros calculamos que entre el 48 y el 55% de la población trabaja en condiciones de informalidad, como parte o en apego al apoyo familiar o el núcleo familiar que se tiene en materia económica. Entonces, si tú te fijas, es una población muy importante, una cantidad de población que prácticamente tiene que sobrellevar su situación a través de lo que viene siendo el uso de la economía informal como un factor indispensable para poder sobrellevar los hogares. Entonces, es muy común y es muy visto que este tipo de circunstancias, como tú lo mencionabas, afecten lo que viene siendo la recaudación fiscal, porque en este caso, pues no se tiene una fuente legal o una fuente estable de donde poder solicitar a los municipios que contribuyan con su deber cívico del pago de impuestos, porque hay que recordar que esta es una parte fundamental para que en este caso exista la bolsa que permita en materia gubernamental, pues contribuir con los servicios básicos que se prevén en materia de cuestiones sociales, como lo viene siendo luz eléctrica, el alumbrado, lo que viene siendo el bacheo, los policías. Entonces, todo esto, pues, es una forma de debilitar, pues, en este caso, el ente gubernamental y afectar directamente a la población en un futuro. Ahora, ante este tipo de situaciones, pues lo que se puede prever es la generación de empleos, pero que sean bien remunerados y que tengan una capacidad de que la población deje de voltear a ver a la economía informal como una válvula de escape para poder sobrellevar lo que viene siendo su situación económica. Si nosotros impulsamos el crecimiento de este tipo de empresas, pues prácticamente estamos asegurando que la población ya no tenga que recurrir a este tipo de circunstancias para poder llevar a cabo una vida digna, porque recordemos, las compras de los bienes de la canasta básica no se hacen únicamente para poder llenar el estómago, sino que hay que tener los nutrientes necesarios para poder ser eficientes laboralmente, porque si no, en este caso, pues estamos teniendo complicaciones a un futuro. Y en materia, por ejemplo, como tú lo mencionabas, de aquellas personas que trabajan de freelance, pues prácticamente estamos teniendo una problemática a futuro porque recordemos que ahorita se tiene que buscar generar en la etapa laboral más fuerte de las personas, en este caso de los estudiantes, pues tener una forma de que en un cierto futuro pues tengan una capacidad económica para poder sobrellevar una vida adulta, una vida de tercera edad. Y si no tenemos las condiciones, por ejemplo, de fomentar el ahorro en estos momentos, pues prácticamente estamos teniendo una situación a futuro que sería muy precaria para este tipo de personas. Simplemente si no tienen una afore o no tienen un guardado que les permita sobrellevar la situación laboral y de vida que en ese momento puedan llegar a tener. Claro que sí. Me parece muy acertado el comentario que realiza, maestro. Y aunado a eso, me gustaría también conocer su opinión. Platicamos hace ratito temas de cultura, que sí siento que pues, tienen un impacto muy real en la manera en la cual nosotros nos comportamos económicamente hablando.
Y, por ejemplo, siento que otro aspecto que también se ha revisado en bastantes estadísticas, otro aspecto que es importante es el tema, por ejemplo, del emprendedurismo, ¿no? Actualmente, como usted bien sabe, pues se tiene esta cultura del ser tu propio jefe. Tenemos mucha gente que sale en redes sociales, que sale en internet, con videos llamativos y prometiéndole a la gente un futuro ahora sí que lleno de riquezas, lleno de éxito, donde ellos son sus propios jefes y donde los invitan precisamente a no ser trabajadores y a no ser parte de alguna empresa o de algún conglomerado. Entonces, vemos, por ejemplo, esta problemática desde un punto de vista económico, donde las personas actualmente se ven a ellos mismos en un futuro como jefes, ¿no? Se ven como emprendedores, como las personas dueñas de negocio, y esto en muchas ocasiones, pues precisamente lleva a que se caiga en esta informalidad. ¿Por qué? Porque las personas abren su negocio, pero lamentablemente por el mismo tema económico, pues se les hace más fácil esos impuestos que tienen que pagar como persona moral, pues ahorrárselos y estarlos invirtiendo en su propia empresa. Ante esta problemática, maestro, ¿cuál es su opinión? Me interesa conocerla. Sí, mira, ante este tipo de circunstancias podemos hablar de que, por ejemplo, la proactividad y el emprendurismo que puede llegar a tener la población joven, pues es un factor que se debe de aplaudir, porque en este caso se está generando un factor de interés. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es también innovar. Si no innovamos, ¿qué es lo que comúnmente caemos en los mismos procesos? En este caso, te voy a poner un caso general y simple que estamos viendo. Por ejemplo, en un cierto momento, las partes del pollo que menos se consumían eran las alitas. Hubo una persona que innovó y creó una empresa en la cual ya todas las personas quieren hacer alitas. Sin embargo, si tú te fijas en un cierto momento, todas las inversiones estaban haciendo que proliferaran lo que viene siendo este tipo de negocios en prácticamente toda la ciudad. Y muchas de las empresas, aún expensas de que vendían las alitas, no tenían digamos, el éxito esperado y tenían una culminación de cierre. Hubo otras personas que innovaron y metieron alitas y cerveza y empezaron a tener otra innovación sobre el producto. Después fueron alitas, cerveza y costillas y estaban teniendo una innovación. Pero si tú te fijas y si yo te hago una pregunta así de manera rápida, donde yo te digo, yo te pongo Carlos el capital, pero tú pones la idea intelectual que ponemos y todas las personas comúnmente nos vamos a las cosas que ya vemos que tienen un triunfo. Y en este caso son cuestiones alimentarias, cuestiones de alitas, de restaurantes, de bares. Entonces, si tú te fijas, no tenemos el factor de innovación que nos lleve a generar nuevos productos o nuevas industrias que generen el empleo necesario y que tengamos esa derrama económica. Ahora, cuando se pone un negocio, no solamente es decir, en la esquina de mi casa voy a poner este negocio, se tienen que hacer cierta clase de estudios económicos para ver el apego y la necesidad que tiene la población para buscar que tu producto sea rentable en un futuro. Y si no tenemos estas condiciones, lo único que estamos haciendo es limitar nuestras empresas o nuestros trabajos a lo que vendría siendo el fracaso. Por lo tanto, hay que tener cierta clase tanto de impulso económico, tanto de intenciones de crear una empresa, innovación y tal vez la proactividad de desarrollar los mismos para que en un momento sean fructíferos y que tengan la capacidad de poder ser rentables en un futuro. Definitivamente. Me gustó mucho ese comentario que realiza, de que pues no solamente se trata de emprender por emprender, sino que hay que buscar precisamente el saciar, ¿no? De alguna manera las necesidades actuales que tiene la sociedad, que tiene nuestro círculo más próximo y sobre todo un punto muy importante a recalcar, el tema de la innovación. La verdad que me parece muy acertado ese comentario que realiza, maestro. ¿Y qué le parece si ahorita ya para cerrar lo que es un poquito la charla y para ver si existe alguna pregunta por parte del público, ¿qué recomendaciones pudiera hacer, maestro? Esta es una pregunta para usted. ¿Qué recomendaciones usted le pudiera hacer a la población jalisciense, ahora sí que en temas económicos, para que no se vean tan afectados? Hablamos, y haciendo un pequeño resumen acerca de la charla, hablamos del contexto actual en México, hablamos de la inflación que se tiene y de que se prevé precisamente un pequeño crecimiento a nivel país. Hablamos de que en Jalisco se espera lo mismo por ese efecto cascada que se tiene. Ahora, hay que hablar un poquito acerca de las posibles soluciones y me gustaría preguntarle, maestro, ¿qué recomendaciones usted le daría a los jaliscienses para que de alguna u otra manera no se impacten tanto o no se afecten tanto por este tipo de circunstancias?
Sí, claro, mira, las recomendaciones más importantes que yo podría otorgar a la población en general sería la primera, fomentar el ahorro. Nosotros les recomendamos a la población que al menos el 10% de lo que ganemos, sea mucho, sea poco, se destine al ahorro. Lo teóricamente, digamos, más significativo sería que hasta el máximo 25%. Sin embargo, recordemos que hay población que vive en situación precaria en cuestiones económicas y viven al día. Entonces, lo que se recomienda es que al menos el 10%, ya sea en una cuenta de banco, alcancía, en alguna característica que les permita generar el ahorro. La segunda, que también sería de mucha importancia, sería hacer un presupuesto familiar que me permita ver cuánto es lo que ingresa a mi hogar y cuántas son las capacidades económicas que necesito pagar, ya sea en materia de impuestos, de rentas y de todos los servicios que necesita mi hogar, para de esta manera ver cuánta es la cantidad que yo puedo permitirme gastar. El tercero y más importante de ellos sería reducir lo que viene siendo los gastos hormiga. Recordemos que el gasto hormiga es uno de los factores que afectan directamente el núcleo familiar. Recordemos, hay muchas personas que consumimos un café al día, que consumimos un panecillo, golosinas, la compra del periódico, hasta las propinas que nosotros otorgamos. Es una fuga monetaria que está afectando de forma directa la situación económica familiar, porque está predisponiendo dinero que era del núcleo familiar y que podía ser dirigido a la compra de bienes y servicios. Y por último, reducir lo que viene siendo el uso de las tarjetas de crédito. Hay muchas personas que en el momento, como buen mexicanos que somos, al tener más dinero, lo primero que nos llega a la mente es pensar en qué más me lo puedo gastar. Llegan lo que viene siendo las ofertas, lo que viene siendo el Black Friday, lo que viene siendo el Buen Fin, a las ofertas de verano. Entonces lo que estamos viendo es en qué no la gastamos, y en esto lo que ocasiona es que prácticamente estamos predisponiendo dinero futuro que todavía no ganamos, y que en un cierto momento, si nos viésemos involucrados en un despido, pues vamos a tener una afectación directamente para nuestro hogar y para nuestra familia. Entonces, aquí lo que se recomienda es que se haga este presupuesto y que tengamos de forma certera cuánto fuera el dinero que pudiésemos ganar, y hacer el ahorro y fomentar las compras inteligentes, porque hay muchas personas que por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, no pueden comprar en algún mercado o lo que viene siendo tianguis, y recurren a supermercados, que en ocasiones, al ser intermediarios, pueden ocasionar el precio más elevado de los productos. Y en este caso se tiene que hacer un precio-cantidad y un precio-calidad para buscar los mejores productos para nuestra alimentación. Ok, me parece excelentísimo, maestro. La verdad que son consejos muy valiosos y de bastante importancia, sobre todo actualmente. Sabemos que este tema ahora sí que va para largo, el tema de la afectación económica por temas de pandemia, como ya lo hemos dicho, como temas de la inflación, el aumento de la inflación. Se prevé que sea algo que pues siga avanzando. Esperemos que con estas recomendaciones que usted nos comenta logremos precisamente aminorar ese efecto negativo pues, que tienen las familias jaliscienses, el tema de esta posible recesión técnica económicamente hablando. No sé si tenga algo más que agregar, maestro, alguna reflexión con la cual nos quiera dejar. Sí, pues en este caso, pues hacer lo que mencionaba, las compras inteligentes, cuidar nuestro dinero, porque como tú lo comentas, esta recesión técnica, de llevarse a cabo más adelante o prolongarse por más tiempo, pues sí puede traer una afectación directa para los hogares y específicamente para las familias en el estado de Jalisco. Ok, me parece excelentísimo. Pues le agradezco muchísimo la charla, maestro. La verdad que siempre es un honor el recibir conocimiento. Gracias. De una persona preparada, que sabe el tema, y pues nos invita, ¿no? Al no quedarnos solamente con esto, sino al seguir indagando y al seguir preocupándonos por la realidad económica de Jalisco y del país, ¿no? Como tal. Le preguntaría ahorita, Melissa, no sé si existe alguna pregunta o algo más que agregar por parte de la audiencia. Sí, adelante. Pues muchísimas gracias a ambos por sus aportes, por sus importantes comentarios. Y bueno, comentarle, maestro, he estado realizando un monitoreo de comentarios a través de Facebook. Y bueno, nada más le mandan saludos. Y hay un comentario en específico de Citlali Arechiga, que menciona que un curso obligatorio de educación financiera seguramente serviría mucho para minimizar los problemas mencionados.
Sí, efectivamente, como lo dice la compañera que nos manda ese tipo de comentarios, sería lo más eficiente, porque hay que recordar que muchas partes de la población en el estado de Jalisco, pues desconocen de todo conocimiento financiero y lo único que tienen como particularidad financiera es, me llega tanto, puedo gastar tanto. Entonces, ese tipo de cursos puede ayudar a la población a mejorar lo que viene siendo una situación financiera, porque en este caso hay muchas personas que ni siquiera cuentan o piensan que los bancos sean rentables para poder depositar sus dineros. Y en este momento, ante la situación económica que nos vemos que, por ejemplo, las cuestiones de lo que viene siendo robos a casas, habitación han aumentado. Y si eres una de esas personas que no tiene esa, digamos, cultura de poder tener una cuenta bancaria o depositar el dinero en algún lugar que te permita tener dividendos económicos a futuro, pues puedes llegar a tener que verte en la penosa, digamos, situación de perder todo lo que viene siendo tu dinero que has trabajado y que has guardado a través del tiempo. Es correcto, maestro. Y inculcar ahora sí que desde muy temprana edad, estaría increíble que desde niños se nos inculcaran ese tipo de cuestiones. Y bueno, es todo por parte del público. Maestro, quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta nueva edición de Dialogando con, en donde pudimos conocer el panorama económico de Jalisco en este 2022 y pudimos reflexionar acerca de la importancia de construir y trabajar una economía resiliente, como usted lo mencionaba en sus ruedas de prensa. Y bueno, en nombre de toda la comunidad del CUSEA, queremos felicitarlo por su excelente labor como investigador y por sus importantes aportes y recomendaciones a la sociedad jalisciense ante un panorama tan complejo. Bueno, acabamos de recibir un comentario más, excelente ponencia, realmente abre los ojos a las diferentes problemáticas que genera el desconocimiento de las buenas prácticas económicas. Así es. Muchas gracias. Maestro, un honor contar con su presencia y que nos recalque la importancia de estos temas y nos invite a la reflexión. Carlos, te queremos. Melissa, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Carlos y pues para mí un honor estar aquí con ustedes. Siempre que sea invitado, aquí estaré tratando de estar presente con ustedes. Muy pronto esperamos tenerlo de nuevo como invitado, maestro. Y bueno, quiero agradecer la excelente participación de Carlos Orozco, quien guió y enriqueció este diálogo. También una felicitación para ti. Y además quiero agradecer la importancia de toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio. Quiero agradecer también al equipo de CTA que hace posible la transmisión de este programa martes con martes. Y bueno, sin más por agregar, nos vemos hasta un siguiente Dialogando con. Les deseo una excelente semana y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Hasta luego. Maestro, un gusto. Un gusto, Carlos. Un saludo para todas las autoridades y para el equipo de CTA. Hasta luego. Gracias.